onda, futboleros? ¿Cómo están? Hoy tendremos un invitado muy especial, que es un exjugador que ha jugado en equipos como en el América. Ahora es gerente deportivo en el Atlético San Luis. Y ha jugado en Pumas. Bienvenido, Manu. Muchas gracias, Sebas. Un gusto saludarlos a todos. Y nada, encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. ¿Cuál fue tu motivación para entrar en el mundo del fútbol? Bueno, te platico rapidísimo, Sebas. Yo empecé desde muy chiquito, desde que tenía 6, 7 años, en el colegio y en el Club España, ¿no? Entonces, la motivación que tenía pues, siempre era jugar fútbol, divertirme, pasarla bien con los amigos, meter goles, festejar. Ese era lo primordial a esa edad. Conforme fui creciendo, me fui guiando más por el fútbol porque obviamente la competencia se va haciendo más fuerte, ¿no? Ya ves a jóvenes o a niños jugando a nivel tuyo, entonces eso te motiva a ser el mejor y seguir por esa línea que me guió hasta ser futbolista profesional. Pero lo que más me apasionó fue meter goles, festejar, jugar contra gente igual o mejor que yo. Entonces, nada, eso me motivó muchísimo, Sebas. Y justo complementando la primera pregunta es, ¿cómo fue tu infancia y qué consideras que te ayudó para entrar en este mundo futbolero, digamos? Pues mira, en mi caso fue muy, muy chistoso porque yo empecé jugando en el Club España, como te repito anteriormente, y de ahí había un visor que se llama Mauricio Pedrosa, que era el director de fuerzas básicas en ese momento de Pumas. Entonces me dijo que si me quería ir a probar. Tenía 7, 8 años yo. Había una categoría que se llamaba piloto, la piloto en fuerzas básicas, que son los chiquitos que van comenzando, es como el semillero de la cantera, ¿no? Claro. Y me fui a probar y ahí empezó toda la aventura de mi carrera, que empecé en la cantera de los Pumas, desde chiquito en la categoría piloto. Había 2 equipos que era oro, piloto oro y piloto azul, ¿no? Entonces desde ahí inició mi carrera, desde los 8, 9 años. Después pasé a otra categoría que se llama sub-15 en ese entonces. Después de la sub-15 pasé a la sub-17 y de la 17 a la sub-20. Ya en la sub-20, como era muy cercano a Primera División, me fui mezclando ahí poco a poco con mis actuaciones para que me llamaran a Primera División. Mi primera banca fue a los 16 años. 16 años tenía mi primera banca contra Monterrey. O sea, estabas muy joven. Muy chico. La verdad fue una experiencia buenísima. La verdad no sé si estaba preparado en ese momento, pero la adrenalina que viví fue impresionante. Claro. Y eso me guió a seguir creyendo en que podía llegar a ser futbolista profesional. Mi tercera pregunta sería, ¿cómo se maneja la presión o las expectativas para ser jugador profesional y aguantar toda esa presión? Y así de lo que me decías de 16 años, tengo mucha presión. Claro, bueno, a ver, el fútbol, obviamente en todas las categorías que te mencioné, ya sea en la sub-15, sub-17, sub-20, obviamente se van mezclando varias emociones y de repente hay partidos que no juegas bien y tienes que estar mentalmente bien. Compites, aunque sean de tu propio equipo, compites contra gente mejor que tú, con gente que de diferentes culturas. Es impresionante. Yo creo que eso te va forjando como jugador. Mentalmente tienes que estar muy preparado. En ese entonces teníamos una psicóloga, teníamos la oportunidad de tener una psicóloga deportiva o psicólogo deportivo, que es un coaching mental, que eso lo recomiendo muchísimo porque ahí te vas forjando mentalmente todas las situaciones que vives en el fútbol, ya sea desde chiquito de que tienes escuela más fútbol, que si repruebas una materia ya no te dejan llegar al fútbol. Entonces eso te va haciendo más fuerte mentalmente porque tienes que rendir tanto en la escuela como en el fútbol. Ya pasando esa etapa de la escuela, obviamente ya tu mentalidad es
quién quiere estar en primera división, ¿no? Entonces yo creo que la mentalidad es importantísimo en esos casos. Tienes que batallar con iniciar un partido en el 11 titular, tienes que también saber estar en la banca, tienes que saber también estar no convocado. Entonces tienes que vivir todas esas experiencias para que te vayas haciendo más fuerte mentalmente y además para que tengas esa hambre de llegar a primera división. Claro, y no tengas esa cuestión así de emocional de no me convocan, no juego, así, ¿no? Exacto, porque ya llevas un proceso de no convocados, de iniciar, de meter goles, de fallar, de jugar bien, jugar mal. Ya te vas haciendo más fuerte mentalmente para que llegues a una primera división que obviamente hay muchísimas más cosas y más presión, por supuesto, claro. Que como eres joven y mexicano tienes que demostrar más que los extranjeros, porque ahí ya no compites con los de tu edad, ahí compites contra muchísimo más grandes, más chicos, más jóvenes de otras nacionalidades, de otras culturas, que te tienes que forjar y que tienes que estar mentalmente preparado para competir para ese alto nivel. Claro. ¿Cuál fue tu peor experiencia en tu carrera como futbolista? Mi peor experiencia como futbolista profesional, yo creo que sí, bueno, la vez que jugué, cuando estaba en el América, jugué un partido contra Pachuca en primera división. Íbamos perdiendo 2-0, yo estaba en la banca. Uh-huh. En ese entonces, faltando 15 minutos, me llama el entrenador para entrar. Yo me sorprendí y dije, bueno, es mi oportunidad, hay que aprovecharla. 15 minutos, vamos perdiendo 2-0, vamos a demostrar. Claro. En ese entonces, no sé qué pasó por mí, yo creo que me tuve mucha confianza y en 10 minutos pude meter 2 goles, empatar el partido. Y lo malo de ese partido, que ya justo cuando había metido los 2 goles para pasar a la siguiente ronda, uh-huh, nos meten gol al último minuto y no pasamos. Eso fue la peor experiencia que tuve, porque gracias al último gol que nos meten no pudimos pasar y hasta de cuenta que mis goles no contaron. No contaron. Sí, caray. Sí, entonces fue una situación un poco complicada. Claro. Pero bueno, fue una experiencia muy buena. Sí. Eso sí. ¿Qué retos enfrentaste al jugar en equipos grandes como Pumas y América? ¿Qué retos? Pues bueno, Pumas te voy a decir un poco. De Pumas, yo creo, como me hice en la cantera de los Pumas, duré 12 años allá. Vale. Yo creo que es muchísimo, porque ahí crecí, ahí debuté. Entonces, y la experiencia de cambiarme de un equipo muy bueno a otro muy bueno, que es más mediático en el fútbol, que es el América, la verdad sí fue un cambio muy bueno a mi carrera y sobre todo a mi persona, porque también es otro tipo de jugadores, otro tipo de comunicación con los cuerpos técnicos, otro tipo de gente allá, ¿no? Entonces me tenía que haber adaptado lo más rápido posible y gracias a Dios sí lo pude hacer, porque en ese entonces estaba en mi mejor momento futbolístico. Había quedado campeón con Pachuca y nada, llegué en buenas manos y gracias a Dios me fue muy bien. Lastimosamente fue un partido el que no se pudo dar, pero se disfrutó. Ahí me forjé muchísimo como jugador, tanto como jugador como persona. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en este mundo futbolero? Bueno, ¿como jugador o como directivo? Los dos, si quieres. Los dos. Como jugador, lo más bonito es estar en una cancha y que rodeado de gente, ver que la gente va a tus partidos, ve tus jugadas, ve tus goles, sentirse con esa adrenalina de iniciar un partido o de estar en una semifinal o una liguilla, y es impresionante, es algo que no se puede ni explicar en palabras, estar en una cancha de fútbol profesional. Y del lado directivo es otra faceta totalmente diferente, obviamente está todo relacionado al fútbol, pero pues ya es más táctico, ya tienes que ver un poco más administrativo, más un poco por la institución. Dependiendo en qué institución estés trabajando, pues te vas adaptando a las necesidades del club
y sobre todo ya no pensar como jugador, sino tienes que pensar como un trabajador institucional, ya sabes. Entonces, totalmente diferente, pero está padre. Regresando a tu carrera de futbolista, ¿qué entrenador te marcó así que digas, este entrenador aprendí mucho de él y me enseñó que era así el fútbol y así? Pues mira, a lo largo de mi carrera tuve varios entrenadores muy buenos, como Diego Alonso, como Memo Vázquez, como Ricardo Lavolpe, el Piojo Herrera, varios que marcaron mi carrera en diferentes puntos de vista, pero el que más me marcó yo creo que fue Ricardo Lavolpe. Yo creo que es un entrenador con mucha experiencia y la verdad fue uno de los que me guió para sacar mi mejor fútbol delante de todos los extranjeros que habían por encima de mí en el Club América, de mi posición sobre todo, y que me hizo sacar lo mejor de mí para poderme ganar un lugar ya sea en el equipo y en el 11 titular. Te preguntes, ¿cómo ves el futuro del fútbol en México y a nivel internacional? Ok, ¿cómo veo el fútbol mexicano? Yo creo que ahorita está pasando por una reestructuración. Yo creo que para mí, en lo personal, quitar el ascenso y descenso fue lo peor que nos pudieron haber pasado. Bueno, lo que pudo haber pasado tanto en la liga como en los jugadores de México. Yo estoy en contra de eso, al contrario, yo pondría otra vez el ascenso y descenso para que hubiera un campeón natural del deporte, para que pueda ser ascendido a una división mayor y que los que no hicieron bien su papel en el torneo de primera división, que desciendan para que se gane deportivamente su lugar, ¿no? Y yo creo que espero que en el 2026 regrese esa nueva estructura, pero bueno, de todos los de la selección mexicana, pues también tenemos varios jugadores que necesitan ser llamados, jóvenes, de mucha calidad. Ya hay mucha gente en Europa joven y eso nos orgullece, porque quiere decir que los mexicanos tenemos talento, tenemos calidad y hay que creérnoslas. Lo más importante es creérnoslas, ¿no? Y a nivel mundial yo creo que, como te repito, o sea, la selección está dando buenas sensaciones ahorita con Javier Aguirre y esperemos que siga así y seguir experimentando con jóvenes de México para que exploten todo su potencial, que hay mucha calidad y sobre todo mucha hambre de llegar a otros clubes en Europa. Claro. ¿Cuáles serían tus objetivos y metas que tienes ahorita como parte de la directiva en San Luis? Bueno, uno de mis objetivos es, primero, intentar que los jóvenes que vienen, ya sea de la sub-15, sub-17, sub-19 y sub-23, se formen de la mejor manera para que lleguen más preparados a una primera división. Mi objetivo ahorita es sacar los jugadores más proyectables para el Atlético de San Luis, que esa es mi prioridad, tratar de que sea 2 o 3 jugadores que ya puedan estar pisando primera división, ya sea en pretemporadas o estar intentando estar en los entrenamientos día a día con primera división. Y a mediano o largo plazo estar en una dirección deportiva de primera división. Me gustaría estar ya un poquito más empapado en ese tema de primera división. Ahorita estoy en las fuerzas básicas, tanto de 15, 17, 19 y 23 de fuerzas básicas. Pero bueno, estoy aprendiendo muchísimo de todo, tanto entrenadores como directivos, con Raúl Chabrán, que también es director deportivo, con Josu Fernández. Y nada, tenemos esa estructura para forjar a todos los jóvenes para que puedan llegar a una primera división. Esperemos verte en primera división. Pronto, yo esperemos que... ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciar su carrera en el fútbol y quieren hacer un mundo ahí? Pues yo les aconsejaría que disfruten, que si les gusta mucho el fútbol, que disfruten, sobre todo que gocen jugar fútbol, que disfruten en la cancha, que si se equivocan que no pasa nada, que nadie los va a regañar, que
que sean más descarados, que confíen en ellos mismos, que se la crean, sobre todo la mentalidad. Queremos mentalidad ganadora en México, queremos que hay que creérnoslas que somos mejores que los argentinos, que los europeos, que los brasileños. Si no las creemos, podemos llegar a grandes cosas. Y les aconsejo que nunca dejen de estudiar, al contrario, ya sea en la escuela o más grande una carrera, ya sea de preparador físico, de entrenador, de cualquiera, porque esas cosas nos van haciendo más grandes y nos van abriendo más caminos a lo largo de la vida. No nada más ser jugadores, jugar fútbol, sino tienes otros hábitos fuera de la cancha, cómo te cuidas con la alimentación, con los libros que lees, con el estudio, con la comida, con el coaching mental. Todo eso ayuda muchísimo a prepararte para llegar a una primera división. Se los aconsejo muchísimo, claro, que sigan esos pasos. Sí, son puntos creo que muy importantes. Y ya para terminar, mi última pregunta sería: ¿cuál fue tu momento más memorable o satisfactorio en tu carrera como futbolista? Ok, el más memorable para mí obviamente debe de ser mi debut. ¿Por qué el debut? Porque todo el sacrificio que me llevó a debutar en Primera División fue larguísimo, ¿no? Empecé desde los 8 años, 6, 7, 8 años, ya no me acuerdo bien, pero desde ahí empezó. Realmente todo el sacrificio que hicieron mis papás, yo, mis entrenadores, la ayuda de todos los que estaban involucrados del staff, y pues bueno, de mi persona es todo el sacrificio que di. Me perdí vacaciones, sacrifiqué amigos, familia, y eso es importantísimo, ¿no? Y sobre todo eso, que nunca dejé de luchar, nunca dejé de perseguir ese sueño desde chiquito, ¿no? Y eso fue lo que más, y llegar a una primera división, sentir por primera vez en la cancha con tu equipo de 12 años atrás, que llevabas un proceso de sub-15, sub-17, sub-20, yendo a torneos internacionales, y por fin te llega la oportunidad de debutar. Creo que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Hasta se te salen las lágrimas, se te pone la piel chinita de estar en ese estadio, de por fin lo logré, después de, ¿sabes cuántos niños querían mi lugar? ¿Cuántos filtros pasé para llegar a ese momento? Yo creo que es un momento inolvidable y marcado para toda la vida. Claro. Bueno, Manu, te agradecemos mucho este espacio que nos diste. Es realmente un orgullo escucharte, esta pasión que tienes por México, o sea, por el talento mexicano. Me siento muy agradecido por este gran momento. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Sebas. Qué buenas preguntas me diste. Espero seguir tu programa en YouTube. Sí es en YouTube, ¿verdad? Sí, justo. Claro que sí. Pues con mucho gusto y nada, muchas gracias por este espacio, y cuando quieras podemos platicar más de fútbol. Muchas gracias. Bueno, futboleros, así termina esta gran entrevista. Nos vemos en un nuevo capítulo futbolero más.